Hola, hola a todos los amantes del crochet. Una vez más les doy la bienvenida a este canal y les invito a acompañarme en el tutorial de esta flor de margarita. Los materiales que vamos a utilizar son hilo en 3 colores, en los tonos que ustedes deseen. En esta ocasión voy a trabajar con un hilo de 1.5 milímetros de grosor, un gancho de 3 milímetros, tenaza y alicate, alambre galvanizado de 2 grosores. Este tiene 1 milímetro de grosor y este es de 3 milímetros de grosor. Relleno sintético, tijeras, aguja lanera, encendedor y pistola de silicón. Comencemos. Voy a necesitar 2 piezas de estas, una en color verde y esta en color amarillo. Voy a iniciar tejiendo en un anillo mágico, una cadena de base y seguido voy a tejer 6 puntos bajos. Tejí 6 puntos bajos en un anillo mágico. Me voy a este primer punto para iniciar la siguiente vuelta. Y en esta vuelta voy a tejer 6 aumentos. Aquí tengo el primero. Tengo 6 aumentos, un total de 12 puntos en la segunda vuelta. Inicio aquí la tercera vuelta y voy a tejer un punto bajo y un aumento. Finalicé la tercera vuelta, tejí un punto bajo y un aumento, tengo 18 puntos en total. Aquí inicio la vuelta número 4. En esta vuelta voy a tejer punto sobre punto. Llegué al final de la vuelta número 4. Voy a tejer un punto deslizado y con este gancho más pequeño voy a sacar hebra por aquí para hacer un nudo. Así de esa manera me queda asegurado ese inicio. Dejo esta pieza aquí por un lado sin cortar la hebra y continúo aquí con la pieza de color verde. Voy a mostrarles el patrón porque tiene algunas diferencias, pero va con la misma base. Tengo una cadena en un anillo mágico, tejo 6 puntos bajos. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí cierro, inicio aquí en el primer punto la segunda vuelta y voy a hacer lo mismo que hice en la pieza anterior. Voy a tejer 6 aumentos. Tengo 1, continúo aquí en la siguiente vuelta, que esta sería la vuelta número 3. Tejo un punto bajo y un aumento. Aquí llegué al final de la tercera vuelta, tengo 18 puntos. Si recuerdan, en esta pieza hice una vuelta más tejiendo punto sobre punto. En esta pieza no voy a tejer esa vuelta de punto sobre punto. Solo voy a tejer aquí al final un punto deslizado y tejo 4 cadenas. Llevo 3, 4, me voy a la segunda cadena y hago un punto deslizado y luego tejo 2 puntos bajos, 1 y 2. Dejo este punto de por medio y aquí en el siguiente tomo únicamente la hebra de enfrente y tejo un punto deslizado.
Y repito esto nuevamente. 1, 2, 3, 4. Punto deslizado, 2 puntos bajos, dejo punto de por medio y en la hebra de enfrente hago punto deslizado. Aquí llegué al final y estoy justo aquí donde inicié. Allí inserto la aguja y halo hebra para hacer un punto deslizado. Luego hago una cadenita aquí y corto esta hebra. Así. Y me queda esta parte así y esta así. Ya tengo las dos piezas del centro. Antes de tejer los pétalos voy a acomodar este alambre. Voy a doblar un poquito aquí la punta. Lo dejé un poco corto porque voy a utilizar una base que no es muy grande. Me quedó de 28 centímetros. Empiezo aquí, tengo un punto deslizado. Recuerden que en esta pieza tejimos solo en la parte delantera, entonces nos vamos a ir a la hebra de atrás, que es esta que nos quedó aquí. Ahí voy a insertar la aguja y halo hebra así de esta manera. Y empiezo a tejer aquí punto sobre punto, tomando la hebra que nos quedó aquí en la parte de atrás y tomando las dos hebras de aquí. Solo vamos a unir estas piezas así, haciendo punto sobre punto y vamos a colocar el alambre ya cuando vayamos a finalizar. Ya tejí hasta cierta parte, dejé esta abertura porque antes de continuar yo voy a acomodar el alambre. Me parece que acomodándolo antes de terminar de tejer ahí, queda un poco más asegurado. Por esa razón, yo lo pego antes. Aquí aprieto muy bien este inicio y voy a poner silicón. Así. Luego aquí este sobrante solo lo enrollo. Y espero a que seque. Antes de continuar, voy a empezar a llenar aquí esta parte. Continúo tejiendo punto sobre punto. Antes voy a llenar la parte que me hace falta. Ya llené muy bien ahí. Termino de cerrar. Terminé de cerrar. De esta manera llegué al final de esta vuelta. Aquí voy a cortar la hebra. Dejo este último punto a medio hacer. Termino de cerrar este punto con el color blanco. Aquí inicio a tejer los pétalos. Voy a tejer 9 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Tomo lazada y cuento 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena tejo un primer punto alto. Voy a tejer 3 puntos altos. Este sería el número 2. Y este sería el número 3. Luego voy a tejer 2 medios puntos altos. 1, 2. Por último tejo un punto bajo. Así. Tengo ahí el primer pétalo. Voy a dejar de por medio este punto bajo y me paso aquí al siguiente. Voy a tomar únicamente la hebra delantera. Así. Y aquí voy a tejer un punto deslizado. Tengo el primer pétalo. Voy al siguiente. Voy a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tomo lazada y en la cuarta cadena, que sería esta, hago un punto alto y seguido de ese punto alto tejo 2 puntos altos. Seguido tejo 2 medios puntos altos. Uno, 2, por último un punto bajo y finalizo aquí dejando un punto de por medio y en el siguiente punto tomo únicamente la hebra delantera. Así. Hago punto deslizado. Tengo ya 2 pétalos. Voy a explicarles uno más y luego continúo hasta finalizar la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tomo lazada y en la cuarta cadena hago un primer punto alto, tejo 2 más. 1, 2. Luego 2 medios puntos altos. 1, 2. Para finalizar el pétalo, un punto bajo y luego me voy aquí a la base. Dejo un punto de por medio y en el siguiente tomo la hebra delantera, halo hebra y hago punto deslizado. Eso es lo que voy a hacer en todo el contorno hasta completar 10 pétalos. Estoy aquí al final de la vuelta, dejo este punto por medio y me voy aquí donde inicié. Ahí voy a tejer el último punto deslizado, pero siempre tomando la hebra delantera. Así. Y ya tengo aquí los 10 pétalos. Si ustedes prefieren dejarla así con una sola hilera de pétalos, igual se ve bonita, está bien. Pero yo le voy a tejer una segunda hilera. Para empezar a tejer la segunda hilera de pétalos, me paso a este punto que tengo libre. Ahí tejo un punto deslizado, me voy al siguiente. De igual manera voy a tejer un punto deslizado y aquí tejo
9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tomo hebra y en la cuarta cadena empiezo a tejer el primer punto alto. Voy a tejer 3 en total. Tengo 1, 2, 3. Seguido voy a tejer 2 medios puntos altos. 1, 2, por último un punto bajo. Así. Voy a tejer de igual manera los pétalos en la parte trasera y vean cómo se van intercalando. En medio, en este espacio que quedó de estos pétalos delanteros, justo ahí va a quedar el otro pétalo en la parte de atrás. Así como quedó en este que ya tejí. Vamos a ir tejiendo de la misma manera, dejando un punto de por medio. Llegué aquí al final, tejí el último pétalo y estoy aquí donde inicié. En este mismo punto donde inicié, ahí voy a hacer el punto deslizado. Por último tejo una cadena y corto la hebra. Así, ya me queda la flor así de esta manera. Voy a hacer un nudito por aquí. Así. Por último aquí voy a cortar. Y a esconderlas por aquí para pegarlas. Voy a ir poniendo silicón en todo el contorno para cubrir esta parte amarilla que queda descubierta. Y luego solo voy a acomodar el cáliz. Así. Para tejer la hoja voy a hacer una base de 25 cadenas. Tengo 2. Tengo aquí 25 cadenas. Voy a empezar a tejer 3 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3. Seguido voy a tejer 17 medios puntos altos. Completé aquí 17 medios puntos altos. Para llegar aquí a la punta de la hoja voy a tejer 2 puntos bajos. Si en este último punto tejo un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Voy a marcar esa cadena que tejí. Y aquí en el mismo punto tejo un segundo punto bajo. Ahora me paso al otro lado y tejo 2 puntos bajos. Tengo 1,
2. De una vez voy a ir escondiendo esta hebra aquí en el tejido y tejo 17 medios puntos altos. Completé 17 medios puntos altos. En estos últimos 3 puntos que me quedan, tejo 3 puntos bajos. El último lo voy a tejer aquí, en este bucle que queda aquí resaltado al final. Y aquí tengo completa la primera vuelta de la hoja. Para continuar la siguiente vuelta, me paso a este primer punto del otro lado y voy a tejer un punto deslizado. Ahí mismo tejo una cadena y en el mismo punto inserto la aguja y aquí voy a acomodar el alambre. Tejo un primer punto bajo ahí mismo. Voy a tejer 4 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4 puntos bajos. En el siguiente punto tejo medio punto alto, un punto alto en el mismo punto, 2 cadenas y aquí voy a hacer punto picot tomando estas 2 hebras y hago punto deslizado. En el mismo punto tejo un medio punto alto. Vuelvo a tejer, continuando en el siguiente punto, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y aquí en este siguiente punto, tejo medio punto alto, un punto alto, 2 cadenas y hago punto picot. En ese mismo punto, dejo un medio punto alto y continúo con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Aquí vuelvo a hacer lo mismo. Así voy a tejer hasta completar 4 puntitas de estas, hasta llegar aquí. De esta manera completé las 4 puntitas que ya les mencioné. Ahora voy a tejer 4 puntos bajos hasta llegar a la punta de la hoja, a donde tengo el marcador. 1, 2, 3, 4. Aquí tengo el marcador en el siguiente punto. Antes de continuar voy a doblar el alambre a la mitad. Y continúo. En ese siguiente punto, que es la cadena que tejí aquí en la punta de la hoja, voy a tejer un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el mismo punto. Acomodo bien y continúo del otro lado. Este es el punto del otro lado. Voy a tejer aquí 4 puntos bajos. 1, 2, 3,
y 4. A partir de aquí voy a tejer de igual manera que tejí en este otro lado. Así completé ya las 4 puntitas. Entre cada una de ellas hay 4 puntos de por medio. Aquí voy a finalizar con 3 puntos porque si recuerdan inicié con 3 puntos. Así. Este punto que me queda aquí es el punto deslizado que hice para pasarme aquí al otro lado. Entonces aquí me paso al primer punto, hago punto deslizado y hago punto deslizado por la parte de atrás y corto la hebra. Así. Ahora solo voy a acomodar el alambre para que empecemos a armar nuestra florcita. Ya acomodé la hojita aquí en la parte de arriba. Entonces voy a enrollar para forrar un poquito. Y luego doy unas vueltecitas aquí para asegurar la hebra. Y corto el excedente de alambre. Y así de esta manera me queda terminada la hoja. Están listas las hojitas. Ahora vamos a sellar un poco el tejido antes de armarlas. Voy a sellar un poquito el tejido de la flor. Aquí debemos tener mucho cuidado de no quemar la florecita. Solo vamos a medio pasarle el fuego y vamos a ir acomodando los pétalos. Nos queda así. Ahora vamos a forrar el tallo y a poner las hojitas. Voy a acomodar así el hilo. Y aquí pongo un poquito de silicón para empezar a pegar. Aquí voy a ir midiendo la hoja y veo que a esa altura le queda muy bien. Entonces acomodo aquí la hoja y continúo forrando. Y aquí para finalizar voy a hacer la terminación.
así, halo hebra y me queda ya el nudito ahí asegurado. Para finalizar corto la hebra y me queda así. Si ustedes prefieren ponerle un poquito de fijador para el cabello para que los pétalos queden fijos, pueden hacerlo también. Yo voy a dejarlos así porque me gusta que queden así. Se mira como que más natural. Pero en este voy a poner un poquito de fijador para el cabello para mostrarles cómo queda el resultado final en sus pétalos. Por último, solo dejan que sequen los pétalos y ya tendremos lista nuestra flor de margarita. Vean qué hermosa quedó. Y este es el resultado final. Les agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy y les invito al próximo tutorial. Hasta luego.